Ubicación desconocida, hora desconocida, en un lugar que parecía la biblioteca de Bob Esponja, obviamente sin los decorados marítimos. Una persona se encontraba sentada junto a la chimenea tomando una taza de café y unas galletas. El hombre solo habló: desconocido, bueno, una buena taza de café y unas galletas para despertar después de ¿cuánto? 300 miles, 400 miles, ya me acuerdo, más de 990,000 millones de eones dormido. Vaya, me pregunto cómo se ven Infinite Mega Complex Omni Ultra God Ultimate Verso después de bastante tiempo, pero para lo que estén mirando esto se preguntarán quién soy. Pues ahorita les responderé sus dudas. Solo soy alguien mucho más antiguo que los vigilantes y los dioses multiversales, algo mucho más allá de su conocimiento. Empecemos con lo primero. Desde antes que existiera todo, solo existía oscuridad, y entre toda esa oscuridad existían los celestiales, seres de un poder que hacían veras otros seres que pueden recrear universos, destruir universos como simples cucarachas. Ellos son los verdaderos creadores del universo, o bueno, en su defecto el Infinite Mega Complex Omni Ultra God Ultimate Verso, un lugar lleno de infinidad de todo lo conocido, imposible de reiniciar, imposible de entrar. Todos los seres de un poder abismal pueden entrar, pero solo seres conocidos como los primeros, pero eso es un poco más adelante. Sigamos con lo principal. Los celestiales, ellos tenían el plan de crear un mundo con vida y seres inteligentes, y así fue como se creó el primer mundo, y después de ahí fueron creando a los demás mundos hasta llegar al infinito Mega Complex Omni Ultra God Ultimate Verso. Pero se preguntarán cómo sé todo esto. Pues yo soy el último celestial con vida, pero primero quiero explicarles una cosa, algo irrelevante pero importante. Los celestiales no se podían reproducir como otras especies, sino que ellos tenían una máquina especial para esto, la máquina de la creación. Los requisitos para crear un nuevo celestial eran simples: uno, que hubiera un celestial masculino y un celestial femenino, y listo. Solo tenían que exponer sus manos en la máquina y otro celestial había nacido. Depende de quién haya puesto su mano primero. Si es el celestial masculino, pues el celestial se haría masculino, pero si es una celestial femenina, obviamente será femenina el siguiente celestial que nazca, así hasta que en un momento dado, para los celestiales inexplicable, algo de la oscuridad había llegado a la máquina entrando, y cuando un celestial tocó la máquina, de ahí salió algo que hasta el día de hoy es conocido como el verdadero fin de todo. De la máquina salió una criatura grotesca sin una apariencia física, solo una masa de tentáculos hechos de oscuridad, pero los celestiales decidieron dejarlo ahí como uno de los suyos. Pero tristemente la máquina de la creación terminó apagándose después de la creación de la criatura tan monstruosa que salió de la máquina, pero los celestiales decidieron expulsar a esa criatura hacia el vacío. Pero la criatura no se lo tomó personal, ni menos quería destruir a los celestiales. En realidad vio esto como una buena oportunidad para conocer y ver en vivo la creación misma del primer mundo, de un resplandor blanco que dejaría cualquiera ciego. Se creó el primer mundo, y de ese mundo salieron miles y miles de mundos. Así comenzó todo. La criatura por curiosidad decidió ver el primer mundo, descubriendo a la raza humana, una raza no tan inteligente ni muy fuerte, pero muy interesante con sus avances tecnológicos y su cultura. La cultura que más le había gustado a la criatura era la mexicana, bueno, toda la cultura de Latinoamérica. Mientras la criatura pagaba por el universo mirando todo lo que podía ver con emoción, en un momento dado vio como los celestiales creaban una nueva creación llamándolo Dios. En ese tiempo la criatura ya había vivido por más de 700 miles de eones mirando universos. La creación de Dios para la criatura fue curioso porque los celestiales habían creado a este ser, pero la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba la criatura. Vigilantes y dioses multiversales fue lo que pudo ver la criatura, guardianes que protegían los universos o destruían los universos que ya no tenían salvación. Le pareció curioso la criatura, así que con el poco poder que se le podría decir que era un poder abismal, usó todo el poder que tenía para crear a sus propias creaciones, criaturas monstruosas, grotescas, terroríficas, que parecían salidas de la peor pesadilla existente, creando también seres monstruosos con un poder monstruoso, y ahí fue donde nacieron los primeros, o conocido como el Panteón Lovecraft. Pero no estamos hablando de esos seres del universo Lovecraft, sino a los primeros seres de un poder que harían de que otros vigilantes y dioses multiversales quedaran como simples porquerías divididos en varios rangos. El rango gigaverso, series que fácilmente acabarían con ese verso sin problema alguno. El rango godverso, verdaderas amenazas para cualquiera. El rango ultraverso, seres poderosos demasiado. El rango omega, simplemente esos seres fácilmente acabarían con no sé 50,000 dioses multiversales de un solo parpadeo y sin ni siquiera sudar. Y el último rango, el rango infinite, seres
Completamente poderosos que fácilmente dejan a los seres primordiales a los dioses antiguos como simples basuras, simples farsantes. La especialidad de los primeros es que son completamente inmortales. Ni un agujero negro, ni una supernova, ni un Big Bang pueden hacerle daño. Solo otro primero puede lograr matar a estos seres. Pero siguiendo con la historia, la criatura había quedado completamente debilitada después de crear a los primeros. Ya no tenía casi poderes, pero decidió dejar a sus creaciones vagar por el universo a que se fueran acostumbrando. La criatura había llegado a otro mundo para visitar y ver. Se ubicaba en Eurasia en la época de 1347. En ese mundo la humanidad se enfrentaba a una plaga fatal conocida como la peste negra. Lo que le llamaba la atención a la criatura era los doctores que entendían a los enfermos. Su apariencia era muy interesante y muy llamativa para la criatura. Al no tener un cuerpo físico, él podía tomar la forma que quisiera. Tomando la forma de uno de estos doctores, la criatura se camufló entre todo ese mundo, pero debía de tener un nombre. La criatura, después de tomar su tiempo, la criatura logró encontrar un nombre perfecto para él, uno que no imponiera respeto, autoridad o intimidación para engañar a sus rivales. Doctor Dark, el nombre que había elegido la criatura. Ahí fue a donde el camino de la criatura, o bueno, ahora conocido como Doctor Dark, empezó. Después de bastante tiempo, Doctor Dark no había tenido ningún problema con los vigilantes multiversales y todo iba bien hasta que un día se enteró de que una de sus creaciones, el Rey Escarlata, un prime de rango Infinity, había reunido a los demás primes. Se había enterado de la existencia del multiverso, o bueno, en su defecto el Godverso. El Rey Escarlata tenía planeado dominar todo el Godverso. Los vigilantes no se habían enterado de los planes del Rey Escarlata excepto Doctor Dark. Doctor Dark sabía conscientemente de que no podía contra sus propias creaciones. No estaba al nivel de sus creaciones, pero debía de detenerlos. Sus creaciones se habían salido de control y ahí fue donde, para cualquiera que se enterara de esto, una hazaña imposible que ni siquiera los dioses multiversales pudieron haber hecho: acabar con seres que fácilmente destruirían a vigilantes dioses primordiales sin problema alguno. Simplemente un solo ser con un poder minúsculo pudo contra seres con un poder monstruoso. Hace unos 700,000 eones atrás, en un lugar que parecía una playa pero completamente cubierta de nubes oscuras, lluvia, truenos era lo que decoraba el lugar, vientos azotadores, las olas del mar azotando contra la arena de la playa y lo más llamativo, un enorme ser humanoide de piel verde con escamas, dos alas enormes y lo más llamativo, una cabeza con forma de calamar, algo alejado de un hombre con un traje de los doctores de la peste negra arriba de una cabaña de guardavidas. Junto con eso, en su espalda había una guadaña ensangrentada y dos espadas que brillaban en rojo. Doctor Dark estaba presente mirando a su creación Cthulhu. El enorme ser Lovecraftiano se dio cuenta de la presencia de Cthulhu. Sin perder tiempo levantó su brazo y al mismo tiempo de que levantó su brazo se llenó de una aura blanca, moviendo su brazo hacia la ubicación de Doc con la obvia intención de hacer pedazos a Doc. Cthulhu movió su brazo a una velocidad que ni siquiera un vigilante de rango medio podría esquivar a tiempo. Cthulhu levantó su mano para revisar si su objetivo ya estaba muerto. Arena, pedazos de madera completamente hechos pedazos era lo único que se encontraba. No había rastro de Doc. Cthulhu, a punto de proceder a retirarse y seguir su camino, volvió a ver hacia su derecha después de escuchar un sonido, sino de que lo único que vio fue un vehículo. Al dirigiéndose hacia él, un auto fue estrellado violentamente contra la cara de Cthulhu. El ser Lovecraftiano se tambaleó, retrocediendo un poco hacia atrás. Cuando Cthulhu pudo recuperarse después del ataque, miró hacia adelante, mirando a un hombre con una armadura que se parecía a la misma armadura que usaba Kratos cuando era el dios de la guerra, incluyendo un casco a la armadura. Los dos seres se miraron fijamente. El ser de la armadura, que era el mismo Doc, empezó a girar una de las espadas del caos. Mientras tanto, Cthulhu se levantó abriendo sus alas y de sus escamas empezaron a salir unas criaturas que se parecían a murciélagos, solo que traían un solo ojo, piel roja, y eran conocidos como los Bloodbath, carroñeros en todo sentido la palabra, una plaga y una molestia para Doc. Un poquito de calentamiento de las alas de Cthulhu, se abrieron múltiples ojos que empezaron a brillar de color blanco. Una sola palabra salió de Doc antes de empezar esta aventura de masacre y caos que empiece el show, una frase icónica que varios seres del multiverso y Godverso conocían esta frase muy bien. Lo que esa frase quería decir es de que la pobre persona o criatura que se está enfrentando a Doc tendrá una muerte horrible, perturbadora y completamente espantosa. Doc empezó a correr hacia Cthulhu, esquivando y masacrando a varios Bloodbath. De los ojos de la ala de Cthulhu empezaron a disparar múltiples rayos que al solo tener un mínimo contacto con cualquier ser los desintegra sin dejar absolutamente nada. No importa si esos seres sean inmortales o tengan un factor de curación que los haga inmortales, un solo rayo que lo llegue a rozar es su fin. Doc esquivó todos los ataques sin problema alguno. Uno que otro casi llega a darle, pero logra esquivarlo sin problema, pero un Bloodbath se atraviesa en su camino Doc, haciendo que caiga en el suelo pero sin ningún daño. Cthulhu, varios
tentáculo de su boca se quitaron dejando ver su boca que empezó a emitir un enorme brillo de color blanco. Doc al ver esto sabía de que debía de esquivarlo rápidamente y así fue. Cthulhu lanzó su ataque de su boca. Las gotas de lluvia salieron disparadas en varios lugares provocando de que las tormentas que había parado de llover. El rayo atravesó y calcinó y de forma terrorífica atravesó la mitad del planeta saliendo por el otro lado. Doc era consciente de ese poder, el rayo de aniquilación. Nadie se podía salvar de un ataque así. Además el rayo iba a una velocidad que superaba a la misma luz. Cthulhu al ver que su ataque más poderoso no había hecho efecto en su enemigo siguió atacando a Doc. El mencionado empezó a correr aprovechando que los Lootbar cerca de los utilizó como plataforma saltando uno por uno hasta llegar a Cthulhu. El ser Lovecraftianos no iba a permitir eso. Volviendo a cargar su puño de energía dirigió su puño hacia Doc que logró saltar a tiempo cayendo sobre el brazo de Cthulhu corriendo por todo el brazo del ser Lovecraftianos de un salto casi llegando a la cabeza de Cthulhu, pero esa no era su intención. Usando las espadas del caos enterró las dos espadas en el pecho de el gigantesco ser empezando a cortar en forma circular logrando crear un pequeño agujero donde entró Cthulhu. Al ver eso intentó atrapar a Doc lo más rápido posible pero fue tarde. El ser intentó hacer todo lo posible pero su estómago fue abierto a la mitad dejando caer al mar órganos como vísceras, pero esto al ser Lovecraftiano no le importaba. Después de todo tenían un factor antidolor muy grande. En pocas palabras, ellos no sientes dolor. Obviamente pueden llegar a sentir dolor con un fuerte ataque muy poderoso. Cthulhu buscó a Doc pero no lo vio por ninguna parte. Cuando escuché un sonido del mar miró y vio como un enorme pedazo de metal gigante se encontraba en el cielo. No era ni nada más ni nada menos que un pedazo de la jaula que mantenía a Cthulhu encerrado. El gigantesco se volvió a abrir su boca con intenciones de usar otra vez el rayo de aniquilación, pero esta vez Doc no lo iba a permitir usando las cadenas de las espadas del caos levantando así el enorme pedazo de metal hacia el cielo. Al mismo tiempo Cthulhu disparó su rayo. Grave error. La jaula de Cthulhu fue hecha especialmente para poder retener toda su energía y especialmente el rayo de aniquilación. Lo único que hizo el ser Lovecraftiano fue a hacer que tu muerte fuera mucho más dolorosa. El gigantesco pedazo de metal se cargó de energía del rayo de aniquilación. Doc con la fuerza que tenía se impulsó con el pedazo de metal hacia el cielo cargado del poder del rayo de aniquilación. Doc bajó violenta y rápidamente hacia el pedazo de metal así aumentando la velocidad del pedazo de metal puntiagudo. Cthulhu hacía lo posible para que el pedazo de metal puntiagudo no llegara hacia él pero fue tarde. El rayo de aniquilación no pudo y fue atravesado sin problema alguno por el pedazo de metal. Todo se había quedado un silencio terrorífico. Cthulhu cayó arrodillado y el gigantesco pedazo de metal afilado enterrado en su cabeza atravesando su cerebro. El ser Lovecraftiano simplemente se desplomó en el agua. Completamente muerto. Doc se levantó poniéndose arriba del cadáver de Cthulhu, una hazaña que ni siquiera los vigilantes podrían haber hecho sin bajas o sin daños a ellos mismos, pero Doc sintió un gran poder recorrer todo su cuerpo como si el poder de Cthulhu habría sido absorbido por él y ahí fue donde descubrió una de sus habilidades que para todos los vigilantes dioses multiversales primordiales y dioses antiguos es una de las habilidades más temidas por todo el Godverso. Si Doc llega a matar, morder o rasguñar a alguien y consume un poco de su sangre o cualquier cosa que tenga que ver con su ADN, por ejemplo pelo, uñas, dientes, saliva, etc., lo conseguirá. Las habilidades de esa persona desde habilidades, recuerdos, fuerza, inteligencia, velocidad y especialidad es una habilidad temida por todo el Godverso. Después de la muerte de Cthulhu, todos los seres que Doc había creado terminaron con el mismo destino que su compañero, muertos y Doc consumiendo su energía volviéndose más fuerte hasta llegar con el Rey Escarlata. Una pelea de escalas simplemente inalcanzables, pero el Rey Escarlata no pudo lograrlo siendo asesinado por Doc, aunque Doc dio algunas visitas por algunos universos para obtener uno que otro power-up desde el universo de Dragon Ball, consiguiendo así varias transformaciones de los Saiyajines, pero que en lugar de hacerte que el pelo de la persona se vuelva de colores así que de una manera algo espantosa y perturbadora unos cristales de colores salgan de la espalda, nunca rodillas, codos y muñecas, cristales de colores que representan cada una de las transformaciones. Aunque después de todo Doc no puede sentir dolor. Otro universo que Doc no se acuerda el nombre pero que tenía que ver con un tipo que terminó suicidándose y que reencarna en un mundo de fantasía solo para terminar haciendo una especie de grupo que trabaja entre las sombras y que el nombre de este tipo, si mal no se acuerda Doc, era Shadow. Qué raro nombre, ¿no? También terminó asesinando a unas chicas. Llamar a las sombras, que para él junto con Shadow fueron una de las decepciones más mayores que había visto en toda su vida, pero después de todo sus poderes funcionaron contra varios esbirros del Rey Escarlata y si se lo preguntan si Goku como Vegeta tampoco fueron una gran amenaza para Doc, ni siquiera Goku con su ultra instinto logró hacerle algún daño a Doc o decentemente matarlo. Simplemente
Atrasó lo inevitable su fin después de acabar con sus creaciones. Doc decidió revivir a sus creaciones debido a que después de todo eran sus creaciones, pero ahora sus creaciones veían a Doc como su dios, adorándolo como una deidad, como su deidad creadora. Lo respetaba, lo adoraban de todo, hasta que un día Doc regresó a donde él nació. Esta vez Doc no iba a hacer lo que otros seres hubieran hecho: erradicar a toda su raza. Doc quería escuchar qué estaba sucediendo con su propia raza. Después de todo, los celestiales estaban muriendo. Sin la máquina de la creación no podían crear más celestiales. Sin otra opción decidieron llamar al único que podrían confiar todo. Doc sabían de que su habilidad de absorción era una muy poderosa y que iba a serles de ayuda, y porque los celestiales eran conscientes de que varios seres del Godverso iban a usar su ADN para su beneficio o para crear abominaciones o para volverse poderosos. Doc decidió aceptar la decisión de su especie. Todos los celestiales decidieron darle todo su poder a Doc, siendo así de que Doc los absorbió, no solo aumentando mucho más su poder a una escala inalcanzable e imposible. No solo había llegado a un nivel de omnipotencia, sino rozando, no superando ni siquiera el título omnipotente le queda chico, sino infinitepotente. Podía manipular el espacio y el tiempo, la misma realidad. Ni siquiera la Toon Force le podía hacer algo. Simplemente la Toon Force será una broma para él. Él se había vuelto inmortal, indetenible, inflexible. Ni siquiera se le podría encerrar en cualquier lugar, fácilmente escaparía. Pero Doc no era de esos que hacía el mítico cliché de que el villano con mucho poder quería destruir todo. En realidad, como cualquier persona normal, quería un trabajo después de todo, así que se dirigió al cielo para que visitan a Dios y preguntarle si podía tener un trabajo. No quería ser un vigilante, ya que no le parecía muy buena este trabajo. Cuando llegó, normalmente había escuchado rumores sobre la apariencia de Dios. Alguno decían de que parecía un hombre de la tercera edad con barba blanca, pelo blanco y una manta blanca, pero en realidad Dios pareció un enorme ser con una armadura de toques dorados y blancos, dos enormes alas y un aura de paz y tranquilidad. Y Doc y Dios tuvieron una charla con galletas y café. Después de una pequeña charla, Dios le dio un trabajador. No le iba a dar un trabajo como un vigilante multiversal, sino como un cargo que, aunque el día de hoy ya está un poco más utilizado, en realidad este cargo era algo no demasiado cruel hasta para los vigilantes multiversales: un destructor de mundos. Pero no era un simple trabajo normal, tenías que destruir mundos copia. Los mundos copia son mundos que son copias, clones del mundo principal. No son como los mundos variantes que tienen algo de especial. Por ejemplo, el protagonista es traicionado o esos clichés baratos. Dios le dio este trabajo a Doc por la enorme cantidad y peligro que podría provocar los mundos copia, ya que podrían chocar con otros mundos y crear brechas. Las brechas son cuando dos mundos diferentes chocan. El único destino que pueden tener estos dos mundos que han chocado es la destrucción. Por eso Dios le dio esta tarea. Doc, pero ¿por qué es tan cruel este trabajo? Fácil, tienes que destruir mundos que no se merecen la destrucción, a diferencia de otros mundos como los mundos variantes copia, a donde es lo mismo que los mundos copia, solo que con cosas diferentes, a donde pude haber como un protagonista traicionado, un protagonista torturado, etc. Ahí sí que los vigilantes pueden destruirlo debido a que se lo merecen. Pero los mundos copia, nadie se merece nada de eso, todos viven una vida normal, aunque sí al principio Doc se sintió incómodo. No pasaron ni siquiera unos 5 minutos y Doc en pocos minutos logró acostumbrarse y sintió una sensación nueva: diversión, satisfacción y gozo al matar, aunque sí uno que otro vigilante se atravesaba en el camino de Doc. Y algo que terminó aprendiendo Doc por sí mismo es que si alguien, no importa si sea un vigilante, un dios o cualquier otra cosa en el multiverso, lo matará hasta que termine el trabajo. Varios vigilantes fueron asesinados por Doc, que por cierto, a este punto Doc tener poder de múltiples celestiales, Doc ya había superado al mismísimo Dios, pero Doc necesitaba una base, así que se creó su propia base en el Infinite Mega Complex Omni Ultra God Ultimate Verso, en el rincón más apartado de los demás universos, creando su propio Godverso después de crear su base y llamando a su base la Fortaleza de la Oscuridad. Todo que empezó un pasatiempo: coleccionar diferentes objetos que presentaban una amenaza para el multiverso, como el guantelete del infinito, la necroespada, el Necronomicon y un tal Carnitrix, que por desgracia el Carnitrix vio en Doc intentando adherirse a él, vio cosas que no debió de ver y el Carnitrix terminó en un estado vegetativo o algo así, y Doc lo terminó usando como un pisapapeles. También Doc descubrió otra de sus habilidades: constantemente Doc aumenta su poder, ya que se alimenta de energía negativa, como por ejemplo homicidios, genocidios, suicidios, etc. También desarrolló un extraño gusto a la carne humana y también hacer experimentos con los cadáveres de los vigilantes multiversales.
agregándolos en los necromorfos y xenomorfos que tenía como asistentes y también en los gnomus. Así pasaron los años hasta que decidió entrar en uno de sus momentos más raros. Su invernación. Doc tiene un momento a donde duerme por mucho tiempo, aunque eso no impide que Doc aún aumente de poder mientras consume energía negativa. En pocas palabras, no puede dormir y aún puede aumentar su poder, pero bueno. Doc durmió por eones y eones, casi 700 no 990,000 millones de eones, mientras Doc dormía una nueva generación de vigilantes y dios de multiversales y dioses primordiales nacieron. La leyenda de un dios, un monstruo hecho de pura maldad y oscuridad, había quedado en el olvido o como una simple leyenda hasta el día de hoy, cuando por fin después de eones yo he despertado y es hora de volver a hacer lo que era antes, el miedo de todo y todo ser viviente. Pero primero tengo que conocer a mis nuevos amigos vigilantes y dioses. Esto se va a poner interesante. Fin del capítulo. Prólogo parte 1. Espero que les haya gustado. Me tardé mucho en sacar esta parte, pero valió la pena. Espero que les guste y sí, otros creadores de contenido de este tipo de contenido a ver esto. Espero que les guste la narrativa que hice. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tardará un poco en subirse ya que estoy muy ocupado.